Hola, ¿me escuchan? Vamos a ir esperando unos minutitos en lo que se va ingresando el resto de los grupos. Me dicen, por favor, si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, Licen, buenas noches. Se ve bien la pantalla y también se le escucha bien. Gracias, José Enrique. Esperaremos un momentito entonces. Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando del diagnóstico. Esta tiene una relación con el diseño metodológico, porque mientras más claridad tengamos nosotros en este diseño metodológico, la implementación del diagnóstico va a ser ya rápida. Entonces, mencionábamos, en el diseño metodológico ponemos los instrumentos que van a estar, ya sea una encuesta, una guía de observación, una entrevista, pero vamos a graficar de esta manera cómo nosotros vamos armando el diagnóstico. Implementamos nosotros la encuesta y ahí definimos cuál va a ser el tipo de instrumento que va a ser. Bueno, antes de implementarla tenemos que saber qué tipo de instrumento va a ser, qué objetivo va a tener esta encuesta y dirigido a quiénes va a estar. Estábamos siguiendo un ejemplo de hace un momento de la capacitación en drones, que podría ser un tipo, la encuesta estructurada. Objetivo de medir el nivel de conocimientos de los estudiantes. Objetivo, medir el nivel de conocimiento sobre el manejo de drones. Dirigido a quiénes, a estudiantes de 5º año de la carrera de sistemas. Entonces, si ya tenemos nosotros esa información que proviene del diseño metodológico, ya podemos tener esta encuesta elaborada. Ahí podremos colocar indicadores de qué tipos de dron usted conoce, usted ha manejado alguna vez algún dron, sabe qué utilidad podríamos dar nosotros al dron para poder hacer un estudio de suelos, consultas como esas que nos vayan a clarificar un poco más hasta dónde el universitario conoce sobre el manejo de los drones. Implementamos el instrumento, tenemos ya toda la información que podemos utilizar para este procedimiento. Es muy bueno el Google Drive, que te ayuda para poder hacer los formularios digitales y poder tener la información rápida y es bastante accesible además. Una vez que hacemos esto, nosotros vamos a ir generando ¿qué cosa? Un cuadro de frecuencias con toda la información que tenemos de la encuesta. Este cuadro de frecuencias tendrá una información relativa. La información relativa son los números. Si hemos implementado esta encuesta nosotros a 20 estudiantes, tendremos la información de poder ver los 20 estudiantes cuánto han ido respondiendo cada uno en cada una de las alternativas. Puede que en alguna alternativa hayan respondido 5, en otra 10, 12. Entonces vamos copiando ese número como tal. La información absoluta es el porcentaje. Si de la información relativa tenemos de 20 que 10 han respondido, entonces el porcentaje hará esto al 50%. Si tenemos más de 10, 15, 16 personas, entonces estaremos aproximándonos al 18%. Para eso es necesario ir utilizando
y transformando esos números en porcentajes con la misma regla de 3. Segunda información que vamos a tener después de este cuadro de frecuencias. Un análisis de esta información del cuadro de frecuencias. El análisis es el relato del porcentaje del mayor o el menor. Este análisis que vamos a tener, lo vamos a hacer en función a esta información del porcentaje. Esa información del porcentaje nos va a decir a nosotros, el 80%, entonces ya no vamos a tomar nosotros el número, nos vamos a ir al porcentaje. Ha manejado un dron, por ejemplo. Aquí vamos a hacer nosotros el análisis de los porcentajes más importantes. Pero por ejemplo, puede ser algo muy importante para nosotros que solo el 5% conocía que el dron podría ser utilizado para hacer un estudio de suelos. Eso es algo que ya nos puede llamar la atención. Quiere decir que han hecho un manejo de drones solamente para tener como un objeto de diversión, nada más, pero no han visto sus diferentes aplicaciones. Entonces, esos datos relevantes son los que nos importan a nosotros por cada uno de los porcentajes. Pero repito, análisis del porcentaje del cuadro de frecuencias de la encuesta. E incluso estamos hablando solamente de un indicador, no de todo el instrumento como tal. Una vez que tenemos este análisis, pasamos a la interpretación. ¿Qué representa para el investigador este porcentaje? Si ese porcentaje es alto, en función a lo que quiere investigar, entonces tendrá que interpretar eso. Si sabemos que el 5% solamente conoce que el dron nos podría servir para una acción de estudios topográficos, entonces la interpretación será que son pocos los estudiantes que conocen las diferentes aplicabilidades que tiene el dron a nivel investigativo. Eso es un dato relevante y tenemos que interpretarlo hasta ese nivel, pero tampoco yendo a hacer otro tipo de apreciaciones. Hablo de apreciaciones cuando tocamos elementos más allá de lo que hemos preguntado. Si nosotros colocamos, es porque el niño o el universitario, la mayoría viene de, no sé, de un contexto que no tenía acceso a un dron, o por el contrario es que, no sé, podremos hacer valoraciones que no vienen a ese momento. Si nosotros hemos preguntado solamente si conocía la aplicabilidad de este dron, solamente haremos una valoración de que una mayoría no conoce esa aplicación. Pero no vamos a hacer valoraciones más allá que vayan a distorsionar la información o que vayamos a llegar a una subjetividad de esa información o entrando a preconclusiones. Hay que tener cuidado en esa etapa. Teniendo esta información, vamos a llegar a preconclusiones de esta encuesta. Si en esta encuesta nosotros hemos utilizado 10 indicadores o 10 preguntas, tendremos que tener 10 cuadros de frecuencia, de cada uno de los cuadros 10 análisis, 10 interpretaciones por cuadro y cerrar las preconclusiones de esta encuesta. Que las preconclusiones son interpretaciones de estas interpretaciones que tenemos de acá. Vamos sacando conclusiones de esto y un cruce de información. Todo en relación a la encuesta. Entonces, la encuesta tendrá su cuadro de frecuencias, su análisis, interpretación y preconclusiones. Las preconclusiones son de todo el instrumento. Los cuadros de frecuencia, análisis e interpretación son por indicadores. Al igual, si hemos escogido una entrevista, va a tener también su mismo procedimiento. Cuadro de frecuencia, análisis, interpretación y sus preconclusiones. Hasta esa altura ya estaríamos teniendo, por ejemplo,
dos preconclusiones, una de la encuesta, otra de la entrevista. Una vez que hemos terminado nosotros de ir implementando los instrumentos que hemos puesto en el diseño metodológico, ya llegamos a las conclusiones generales. Estas conclusiones generales no son otra cosa que la interpretación de estas preconclusiones. En la conclusión general vamos ahí recién a cruzar la información de lo que encontramos en la encuesta y lo que nos dijeron también en la entrevista. Si en la entrevista vamos a trabajar solamente nosotros con algunos especialistas que nos hablen sobre los drones y de su implementación para estudios topográficos y diferenciar que en la encuesta estamos aplicando a estudiantes y en la entrevista a especialistas en el uso de drones, casi vamos a tener ciertos indicadores casi similares para que hagamos un cruce de información, en el cual podremos decir, por ejemplo, si los entrevistados mencionan que los drones son una tecnología actualmente muy utilizada y recomendada para el estudio de suelos, entonces es necesario que la cantidad de estudiantes encuestados, que llegan apenas al 5%, lleguen a tener una capacitación por ser parte de una importancia del uso de la tecnología en este tipo de acción académica. Entonces, miren, vamos cruzando lo que hemos implementado en la entrevista con la encuesta para tener las conclusiones generales y tener un cruce de información final. Terminando esta etapa, con estos procedimientos, vamos a tener casi similitud de la siguiente información. Se va a configurar nuestra hoja de análisis casi de esta manera. Vamos a tener un título, que en este caso sería análisis e interpretación de datos de la encuesta, cuando tengan que hacer la entrevista, dirigida a, ¿quiénes? Estudiantes del 5º año de la carrera de sistemas, su título, aquí arriba estará el diagnóstico. Vamos a tener los dos cuadros de frecuencia que les decía, la relativa y la absoluta. Acá la relativa, que va a hacer caso a los números, y aquí la absoluta. Y podemos nosotros trabajar esta información entre la relativa y la absoluta y sacar una graficación acá. Pueden ser tortas, pueden ser barras. Eso es ya en interés del mismo investigador. Utilizar la escala de Likert para las alternativas de respuestas. En las preguntas que les decía hace un rato. Por ejemplo, ¿usted conoce el manejo de drones o ha tenido ha tenido oportunidad de utilizar drones? Puedes poner en la escala de Likert, tienes que ver la oportunidad o la característica que vaya a ser. Una escala de Likert son alternativas que por lo general se toman entre 5 alternativas. He escogido esta como ejemplo solamente, pueden investigar más que hay varias formas de poder ir categorizando las respuestas. Siempre, casi siempre, neutral, a veces, nunca. Miren, hay esta que generalmente se la considera para desestabilizar un poco las opiniones que se tiene en las opciones que se está dando. Estas entonces tendrán que ser parte de las respuestas de cada una de las preguntas que puedan ser, tomando en cuenta que esta escala de Likert puede ser relacionada a una aplicación que se tiene sobre algo, a una temporalidad que se tiene sobre algo, o la importancia. Se puede también tener una característica de importante, poco importante, neutral, o nada importante, por ejemplo. Entonces, vamos teniendo esa información a este nivel. Números, porcentajes y la graficación. El análisis que les hablaba va debajo de esta información y se sitúa en este punto. Y el análisis no es más que la relatoria de los porcentajes. Relatar solamente qué es lo que estamos viendo, pero considerando los porcentajes más altos o más bajos.
El 80% de los encuestados opina que, es un punto importante porque son porcentajes altos, es una tendencia. Mientras que el 10% se inclina por, entonces ya nos da a entender de que puede haber una contrastación de la información y cuál es la que para nosotros es más relevante. En este punto va ahí ese nivel de análisis. Luego viene la interpretación, que nos da a entender, ¿qué nos da a entender ese 80%? O por el contrario, ¿qué nos da a entender o nos da una alarma de un bajo porcentaje, lo que hablábamos hace un momento? Este ejemplo que les pongo acá, que está graficado, es solamente para tener una información de cómo vamos a ir nosotros organizando nuestra información en cada uno de los análisis de los instrumentos. Y para cerrar con las preconclusiones. No quiero decir de que en una estructura de este tipo vamos a tener todos los indicadores. Hasta este nivel estaríamos nosotros entrando con una información por indicador. No sé si me dejo entender hasta este punto. A ver, ¿quién está siempre con nosotros? ¿Hay alguien que me está acompañando? Yo sí, Necesito Lice. saber. ¿Sí? A ver, Edith. ¿Está clara hasta esta parte? Sí, al Sí. menos. Miren, Pero no. justo en esto tenía una consulta en lo que está hablando. Mi investigación es cualitativa, entonces no sé si es pertinente que entre población para, para poder analizar sus respuestas o analizarlos a ellos. ¿Dónde se estaría desarrollando tu investigación? En Villaserrano, Es sobre el análisis, es de valoración las de la tradiciones identidad navideñas. Colchuntunqui. Sí. Mira, por más que tu investigación sea cualitativa, siempre vas a tener una población determinada. En algún momento hablábamos contigo de que la población determinada pueden ser las personas mayores. Por Sí. ejemplo, puedes ver tú una variante de 60 años para arriba, por ejemplo, que tengan mayor información de las características de vestimenta y de música, por una parte. Si es que vas a tener un análisis bibliográfico netamente, entonces tendrías que hacer un diagnóstico, aparte del marco teórico, de cuáles han sido las tendencias de uso de vestimentas en los últimos años. Pero sí tendríamos que caer en alguna indagación con las personas que conocen más sobre cómo se ha ido desarrollando el Chuntunqui en los últimos años en Villaserrano. Sí, Lice, lo que pasa es que cuando yo estuve allá, como que a todas las personas a las que les preguntaba que sí eran más o menos de 50 años para arriba, me daban el dato de una sola persona que había más o menos hecho algo de investigación y que era ex autoridad. Y Alcalde, efectivamente, seguramente. sí, le entrevisté a esa persona y sí es un señor de edad avanzada. Y él en una sola entrevista me dio todos los datos referidos a esa tradición. Entonces, no sé en este caso yo qué podría hacer. Tendríamos que bajar un poquito más algunas personas que podrían ayudarnos. Hay una dirección de cultura, si mal no recuerdo, en Villaserrano. Hay personas mayores que han estado organizando por años, porque esto es de la organización de los grupos que salen en Navidad. Se los hace por familias, pero en cada familia también hay una persona mayor. Entonces, el investigador tiene que tener esa habilidad de ir consiguiendo a más personas de consulta. Y eso no es porque seamos, quisquillosos en la investigación o no, sino que una investigación tiene que ser lo más objetivamente posible. Va a ser objetiva la investigación en tanto tengas mayor información empírica como teórica.
Pero si la información empírica, que en este caso la tienen las personas, no puedas accederla, entonces tu información va a carecer de esa objetividad y puede caer en subjetividades. En algún momento que quieras realizar una transferencia de esta información, dejar un dato a la alcaldía, van a ver a quienes has entrevistado y si no has sido más allá de lo que podrías haber hecho con otras personas mayores, entonces va a carecer de credibilidad. Ya, Entonces, entonces sí o sí tendría que tienes que yo buscar. tener una población. Sí, sí, necesariamente una La población. muestra igual, dice. Necesariamente. Si tú colocas una población de gente mayor de la tercera edad, entre 60 y 70 años, por ejemplo, tu muestra puede ser ahí esas personas entre 60 y 70 años que hayan organizado una salida de grupos de Chuntunqui. Yo con seguridad te digo que si es que puedes hablar con las familias más representativas en Villa Serrano, cada uno de ellos te va a dar una referencia de las personas. Y tal vez ni siquiera sea mayor necesariamente, pero siempre hay alguien que organiza la familia, en la vestimenta, en la música, en los pasos. Y si es que no lo sabe de manera heredada, ha escuchado algo en la tradición de su familia. Sí, ya lo hice. Bueno, Era mi está duda. bien, Lisa. Gracias. Edith, perdón. Entonces, repito esta parte que está encuadrada de acá de color rojo, es que va a ser a un indicador, a una pregunta específica de cada instrumento. Hasta acá. Y esta segunda parte, que la vamos a remarcar también, que son las preconclusiones, estas son por instrumento. Entonces, pondremos acá, hasta este punto, por indicador. A este otro punto que son las preconclusiones, son por instrumento. Entonces, esta parte, si queda claro, a ver, está con nosotros José Enrique, Juan Pablo, Jenny, Iris, si me pueden decir si están siguiendo o no la explicación, o hay alguna duda Buenas todavía. noches, licenciado. Sí, está claro. Perfecto, Jenny. A ver, esas Licenciado, serían las indicaciones de trabajo, los que ya lo han ido desarrollando muy bien. Los que aún están en proceso, sigan este procedimiento, sigan este accionar para que podamos tener una información organizada. licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, José compañeros. Enrique, ¿cómo estás? Tengo bueno, hasta este punto todo claro. Tengo una consulta. Eh, en este caso, bajo la temática que adopté, que justamente es la importancia de la matemática discreta en la carrera de Ingeniería de Sistemas, contenidos que actualmente no están de ninguna forma y en ninguna asignatura. Estoy utilizando una entrevista, en este caso, a 10 profesionales del área de ingeniería de sistemas, para que ellos desde su punto de vista laboral y todo aquello puedan responder justamente sobre la importancia, en este caso, de estos conocimientos, ¿no? Entonces, al ser una entrevista de estas 10 personas con las cuales pretendo trabajar, tendría que ir, bueno, yo leer las respuestas en este caso que ellos dan y sobre eso sintetizar en cada uno de los ítems, licenciado, Sí, así es, porque José Enrique. eso sería un resumen de lo que yo comprendo en base a sus respuestas. Exactamente. Con la diferencia que aquí, por ejemplo,
tú ya no vas a estar hablando de esta escala de Likert de siempre, casi siempre, neutral, a veces nunca. Esas son Ya no. alternativas para una encuesta. Exacto. Tú vas a cerrar esos instrumentos. Si tú dices, por ejemplo, usted está de acuerdo en utilizar la matemática discreta o piensa que es importante la matemática discreta para la formación de los estudiantes universitarios, es probable que hayas hecho la pregunta así de manera directa, ¿no? Y le pones y le dices, ¿por qué además? Muchos de ellos te van a decir, en la resolución de problemas matemáticos u otros, la matemática discreta te va a aportar en tal, tal, tal. Ese es el por qué. Y cuando les dices que sí está de acuerdo, entonces ahí ya puedes cuantificar. El por qué es lo que lo tienes que cerrar. Una pregunta abierta tiene recurrencia de respuestas y tienes que identificar esas recurrencias de respuestas. Quienes han coincidido en responder de la misma manera. Y esas las colocas como una categoría. Acá, en este punto. Va a estar en la lista y cierras esa respuesta con las coincidencias que tengas. Puede que hayan coincidido en una respuesta de los 10, ponte 5 o 6, van a ser 60%. Y el resto no ha coincidido, pero también ha dado un aporte que es el otro 40%. En el caso de las entrevistas, lo que se procede es a cerrar las respuestas. Y eso en relación a la recurrencia, a la repetición de algunos términos o de opiniones. Hay que cerrar esas respuestas, José Enrique. Perfecto. Estos cuadros que tal vez tendría que agregar en base a la coincidencia de respuestas, en este caso para la entrevista, sería uno solo, ¿verdad? ¿Cuántas O tendría preguntas has que hecho? ser igual por ítem. Tengo planteadas 5 preguntas. Entonces tiene que haber 5 cuadros. 5 cuadros también. Exactamente. Y adicionalmente, bueno, en el análisis y la interpretación justamente lo que voy comprendiendo, ¿no? De lo que se ha recabado la información en base a sus Eh, respuestas. Exacto. Como les digo, este cuadro que está aquí con rojo es por indicador. Vas a tener que cerrar una pregunta, sus respuestas, su gráfica, su análisis, su interpretación. Y te vas a la segunda pregunta para hacer el mismo procedimiento. A la tercera, la cuarta, la quinta, cierras la quinta y recién entras a las preconclusiones. Ya, perfecto. Otra consulta, licenciado. De momento, como estoy haciendo el enfoque, tendría 3 instrumentos. El primero, bueno, al interior de la Facultad de Tecnología hay un grupo de asignaturas que se denominan las de formación básica, y ahí están las de matemática, ¿no? Entonces, y es justamente donde estaríamos atacando, ¿no? Con la presente investigación, que tendría que haber una asignatura más en ese grupo que fortalezca justamente estos conocimientos. Entonces, un primer instrumento que estoy considerando es una descripción por parte, en realidad es una encuesta, ¿no? A los estudiantes para saber el estado actual de estas asignaturas de formación básica, ¿no? Solo las de matemáticas. Entonces tendría una encuesta. Por otro lado, tengo una guía de observación, ya esto aplicado a estudiantes de los semestres superiores que con la base de conocimientos de las asignaturas de especialidad puedan indicar el beneficio, si es necesario, en qué grado y todo aquello, incluir estos conocimientos. Ese sería el segundo instrumento. Y el tercer instrumento vendría siendo justamente esta entrevista a los profesionales. Ahora, no sé si son muchos instrumentos o tal vez tendría que ver de reducir esto, porque bajo estos indicadores que nos da, se va a hacer bastante, ¿no? Considerando que en cada instrumento, bueno, en los dos primeros, que es la guía de observación y la encuesta, tengo 6 ítems en cada uno, entonces vendrían siendo 12 más 5 de la entrevista, vendrían siendo 17 elementos en total, ¿no? Sí, No sé matemáticamente hablando, sí. no sé si eso estaría bien, porque a nivel de las páginas y con esta estructura,
obviamente me voy a pasar de las 40, ¿no? Entonces, no sé si habría ahí algún problema o tendría que ver de eliminar alguno de estos instrumentos. No, más bien yo lo veo bien completa el diagnóstico que estás planteando, porque vas a ir con expertos, te vas a ir a la encuesta con los estudiantes si conocen, y te vas a ir además con la observación si evidentemente aplican o no, pero tal vez esta de la observación a a los estudiantes de grados superiores no vaya a ser tan necesario porque no vas a encontrar nada. Si en los cursos anteriores no han podido ellos utilizar la matemática o no conocen estos contenidos, no lo van a utilizar después. Estaba enfocado en el entendido de que la matemática discreta es importante en la ingeniería de sistemas en muchas asignaturas de programación. Entonces, estos estudiantes de semestres superiores, si bien ya están arriba, no han tenido esa base matemática, pero esas asignaturas de especialidad sí las han tenido que cursar, ¿no? Aunque sin esta base. Pero la Entonces, observación te dará esa información, José Enrique. ¿No será que eh, necesitarías ahí otra encuesta o otra entrevista? sí, también había pensado eso, tal vez plantearlo como otra encuesta directamente. Claro. Puedes resolver un problema de este tipo así, ¿no? Si te dice Exacto, que no, porque no conoces, y ahí ya se justifica los contenidos que estás proponiendo. ya, perfecto. Entonces lo cambiaría eso a una encuesta como tal. Sí, me Y parece bien. un último detallito, Licen. Cuando presentamos el perfil, no sé si recuerda, justamente hice una comparación en este caso con otras mallas de universidades del exterior y también algunas nacionales que justamente involucran estos conocimientos en sus mallas, ¿no? O sea, lo tienen como Ujú. asignaturas. Entonces, eso en su momento me recomendó quitarlo y ahora lo estoy colocando como parte de mi diagnóstico. Obviamente ese diagnóstico, esta primera parte, no involucraría entrevistas, encuestas, nada, y sería más un análisis comparativo, ¿no? Con otros planes. Está bien que lo deje como primera parte de mi diagnóstico, Mm, justamente para denotar también la importancia de que estos contenidos o este campo de conocimientos en otras universidades y en carreras de ingeniería de sistemas sí los contemplan. Mira, yo lo dejaría esto más que en el diagnóstico, lo pondría en el marco teórico, porque es un análisis bibliográfico. Entonces lo tendría que colocar en el marco contextual. Sí, tendría que entrar en este caso, más que en el... Tiene cabida en ambos, tanto en el Sí, contextual y en el conceptual, pero mira, su razón de ser es más un análisis es un análisis al método comparado, y el método comparado te dice utilizar indicadores similares para ver que si en los diferentes contextos este hecho se da. Entonces, sobre esta base tiene cabida en el marco histórico contextual, pero también tiene como parte el análisis conceptual. Entonces, ahí me gustaría, creo que lo estás viendo más vos como contexto, entonces podría entrar ahí en el marco contextual para ya, mencionar de que la evolución de la resolución de problemas en ingeniería de sistemas ya está yendo más allá en otros contextos y que de alguna manera nosotros nos estamos quedando atrás, ¿no? Es lo que estás queriendo exacto, justificar. exacto. Y que por la importancia otras universidades en este caso sí lo tienen ahí como asignatura, ¿no? Cosa que la San Francisco no lo tiene. Me parece muy bien, está yendo por buen camino, José Enrique. Está bastante entendible el trabajo que estás desarrollando y Perfecto, justificable. entonces eso lo voy a agregar al capítulo 1, que es donde está el marco contextual, y en la parte de diagnóstico me quedaría netamente con los instrumentos. Perfecto. Muy bien, Gracias, entonces, José licenciado. Enrique, seguí avanzando y en los siguientes días, si te animas, vamos a ir viendo también el caso de tu investigación. Eh, Perfecto. Perfecto, José Enrique. Bueno, señores diplomantes, habríamos concluido la sesión continua del día de hoy. Como se les había dicho, vamos a tener sesiones permanentes durante toda esta semana para ir absorbiendo todas las dudas que tengan. Este dato del video también se les va a subir a plataforma, como siempre, al igual que los anteriores. Y el día de mañana también vamos a estar haciendo esta sesión. Para los que no hayan asistido o es que hayan tenido algún percance en estar poniendo atención en el trabajo del día de hoy. Los diplomantes que ya hayan ido
avanzando en esa su investigación y tengan una duda y quieran que se las revise, envíenmelas directamente por WhatsApp y vamos a dar las orientaciones. Aquellos diplomantes que no han entregado hasta el día domingo lo que correspondía o hasta la anterior semana también al marco teórico, para efectos de calificación de plataforma y de registro, vayan subiendo esta información para que vayamos nosotros cuantificando el total de la nota. No olvidemos que son 4 productos y cada uno vale 25 puntos. No va a ser solamente de que vayan a entregar la investigación al final y que esta va a valer por el 100%. No es el procedimiento de evaluación de la asignatura. Entonces, está eso abierto, suban su trabajo. Hay unos casos de unos 3 que no han estado presentando, pero están en este momento de ir subsanando esta situación. Bueno, señoras diplomantes, hemos concluido el día de hoy. Mañana nos vemos a las 8 de la noche y espero que vayan avanzando en sus investigaciones y podamos concluir todo según lo planificado académicamente en este módulo hasta el fin de semana. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.